Bienvenidos a este excelente podcast del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, el podcast conmemorativo del Día Internacional del Socorrista Cruz Roja. Tenemos como expositor, como distinguido expositor, al doctor Carlos Guevara Mann el día de hoy, quien es el director de la maestría en Asuntos Internacionales de la Florida State University en Panamá. El doctor Guevara Mann nos hablará el día de hoy sobre aspectos tan interesantes pues, de la historia de una institución tan importante como es la Cruz Roja, la institución humanitaria más grande del mundo, y los aportes que ha realizado en nuestro país. Un gusto, Carlos, tenerte aquí con nosotros y muchísimas gracias. Gracias a ti, Francisco, por esta invitación. Saludos con motivo del Día Internacional del Socorrista de la Cruz Roja. Me complace muchísimo poder acompañarlos y los felicito por esta iniciativa que han tenido de conmemorar esta ocasión y sobre todo conmemorar la gran labor que ha hecho la Cruz Roja a lo largo de más de un siglo y medio prácticamente, poquito más de un siglo y medio de actividad desde su fundación en Ginebra en 1863. Claro que sí, Carlos, y para nosotros es un honor y un orgullo tenerte como nuestro distinguido expositor el día de hoy, hablando pues sobre la historia de tan grande institución en nuestro país, con la cual sabemos tienes una cercanía personal con tu propia historia. Así que estamos muy satisfechos, muy contentos de tenerte el día de hoy con nosotros hablando de esta tan importante institución. Para comenzar y conocer la historia de la Cruz Roja en nuestro país, es importante realizar un acercamiento a su creación en el mundo. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se creó la Cruz Roja? ¿Cuál fue el contexto en el que se encontraba el mundo? ¿Y qué impulsó a las naciones a realizar este compromiso humanitario con retornos tan grandes para la humanidad? Claro que sí, Francisco, siempre es importante comenzar desde el principio. A mediados del siglo XIX se fue reforzando la conciencia humanitaria, sobre todo en Europa, a partir de un aumento, una difusión, una mayor promoción del liberalismo, el liberalismo como doctrina política y el liberalismo como forma de vida. El liberalismo con su énfasis en el individuo y énfasis en el derecho que compete a los individuos. Entonces, a partir de este desarrollo importante que hubo en el siglo XIX, se recupera, se pone en valor y se transforma la tradición humanitaria, que es una tradición muy antigua, una tradición que se remonta a los orígenes de la humanidad y que tiene importantes vertientes en la antigüedad judeocristiana, como también algunos rasgos importantes en la antigüedad grecorromana. Entonces, a mediados del siglo XX, a mediados del siglo XIX, se replantea esa tradición humanitaria. ¿Cuáles son los hitos importantes inicialmente? Bueno, en primer lugar, están las acciones de Florence Nightingale, una famosísima enfermera inglesa, enfermera británica que asistió a los heridos de guerra y que organizó un cuerpo de enfermería para atender a los heridos de guerra durante la guerra de Crimea, que fue una guerra que se celebró, perdón, que tuvo lugar, no se celebró, palabra incorrecta para referirnos a una guerra que tuvo lugar a mediados del siglo XIX, que enfrentó por una parte a Francia, a Gran Bretaña y a Turquía contra Rusia por otra parte. Pocos años después de la guerra de Crimea, comienza una segunda guerra de independencia de Italia. Y es durante esta guerra que tiene lugar la batalla de Solferino en 1859. Resulta que por una situación de negocios, un negociante ginebrino de la ciudad de Ginebra, Suiza, que se llamaba Henri Dunant,
estaba de paso y, conmovido por la situación, se acerca al campo de batalla para ayudar en las labores de rescate. Y queda tan horrorizado, tan asombrado y tan impactado por la carnicería de la guerra que regresa a Ginebra convencido de que es necesario tomar alguna acción para asistir por lo menos a los soldados, porque las condiciones en que quedaban los soldados heridos de guerra eran situaciones verdaderamente espantosas y alarmantes. Era una situación inhumana la que se vivía en todas las guerras que se libraban. No había cuerpos auxiliares, no había cuerpos que ayudaran a la sanación, a la atención, a la curación de los heridos. No existía la enfermería como la conocemos hoy, como una profesión organizada y estructurada como la conocemos hoy, y muchos de estos enfermos eran, o heridos eran dejados a su suerte en medio de la más espantosa carnicería. Así es que Henri Dunant, muy impactado, impresionado y convencido de esto, escribe sus Memorias de Solferino, que es una obra que se publica en 1862, causa gran impresión en el público lector, y en 1863 Dunant consigue que la Sociedad de Bienestar Público de Ginebra convoque a una conferencia de tanto delegados de, de organizaciones no gubernamentales, individuos interesados en el asunto, como representantes de estados independientes. Y esto es muy interesante porque un momento confluye la sociedad civil con delegados de estados independientes y tiene lugar en ese momento eh, una, una gran, se suscitan grandes sinergias entre ambos grupos, lo cual es muy importante. En la conferencia da como resultado ciertas resoluciones importantes, acuerda la creación de cuerpos o comités nacionales de auxilio a los servicios de seguridad, a los servicios armados en todos los países. Entonces, este es uno de los grandes avances o grandes adelantos que hay en esta conferencia de Ginebra de 1863. Allí es cuando nace la Cruz Roja como una respuesta a esta preocupación tan grande, a esta inquietud que hay inicialmente por la suerte de los heridos de guerra, los soldados heridos en las guerras. Entonces, los distintos países van creando a partir de 1863 sus cuerpos auxiliares de los servicios de seguridad, los servicios militares, y una de las resoluciones de la conferencia decía que el distintivo que portarían los integrantes de estos cuerpos auxiliares sería una cruz roja en un fondo blanco. Y así es como nace el emblema de la Cruz Roja en 1863 también. Inicialmente no se llamaba Cruz Roja, se llamaba inicialmente el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos. En 1876 cambió de nombre ese comité al Comité Internacional de la Cruz Roja, y desde entonces conocemos con ese. Muy poco después de la conferencia, comenzaron a fundarse sociedades en todas partes, empezando por la Sociedad Nacional que se fundó en un pequeño principado alemán, que era independiente porque Alemania no era en ese momento todavía una entidad política cohesionada y unificada. Existían varios principados y algunos reinos importantes en el territorio que actualmente ocupa Alemania, y el reino de Württemberg fue el primero que creó este comité en 1863. Y posteriormente hubieron muchísimos otros. En la actualidad existen 192 sociedades nacionales a partir de esta conferencia que tuvo lugar en Ginebra 157 años atrás, en 1863. Vaya, qué interesante historia, la verdad, de un suceso tan conmocionante en el momento para seres humanos que tenían dentro de sí ese espíritu humanitario, y el escrito de un libro, la redacción de un libro, llevó a cabo a que ese espíritu humanitario siguiera creciendo hasta lo que conocemos hoy en día como la institución humanitaria más grande del mundo,
que podemos saber que sus aportes en los países que nos has mencionado han sido invalorables y hoy en día tal vez no tendríamos un mundo que todavía seguimos enfrentando, sabemos, múltiples dificultades, pero tal vez viviríamos en un mundo algo distinto. Así que vemos esos grandes aportes, Carlos, y nos gustaría conocer la historia de la fundación de la Cruz Roja Panameña. Y para hacer el acercamiento a esta historia, me sirvo de tus palabras en el libro del centenario de la Cruz Roja para dar pie a que nos narres esta impresionante y altiva historia. A continuación cito: en medio de su espantosa crudeza, las guerras ofrecen oportunidades para poner en práctica principios superiores de la humanidad. Así lo demuestran los ejemplos de Henry Dunant en las batallas de Solferino en 1859 y el Comité Internacional de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, que hemos visto. Algo parecido ocurrió en el Istmo durante la Guerra Civil de los Mil Días. Nos preguntamos, ¿cuál fue aquel evento o eventos crudos de la historia panameña que llamaron a la acción el espíritu humanitarista para la creación de la Cruz Roja en el Istmo? Excelente, excelente pregunta y sumamente interesante. A mí no deja de maravillarme, a pesar de que he explorado este asunto en muchas ocasiones, lo exploro en las clases con los estudiantes, en ocasiones y espacios fuera de las aulas también lo exploro, y no deja de maravillarme cómo esta idea humanitaria logró una difusión tan asombrosa por todo el mundo. Permíteme nada más que haga una acotación. Quizá me adelanto un poquito lo que me has preguntado, pero creo que es importante. Cuando se funda finalmente la Sociedad Panameña en 1917, ya se habían fundado antes de la panameña 64 sociedades en todo el mundo. O sea, que la idea había viajado, se había trasladado, se había difundido y dispersado por todo el mundo con una rapidez asombrosa. En Panamá tenemos algunos pasos hacia el aumento, el incremento de esa conciencia humanitaria por parte de la población y por parte de actores sociales claves. Yo diría que un paso importantísimo en primera instancia fue la creación del Benemérito Cuerpo de Bomberos en Panamá en 1887, una institución que también está muy arraigada en el país y que forma parte de nuestra nacionalidad, de nuestra colectividad de forma importante. El Benemérito Cuerpo de Bomberos se organizó inicialmente como una asociación voluntaria para atender el terrible problema de los incendios en la ciudad de Panamá y también en Colón. Y es importante que tengamos la fundación del Cuerpo de Bomberos en 1887 como un punto importante de referencia por algunas cosas que voy a decir inmediatamente. En segundo lugar, creo yo que debemos hacer referencia a la Guerra de los 1000 días. Y esto conecta un poco con la observación que hiciste acerca de las guerras como eventos de espantosa crueldad y gran mortandad, pero al mismo tiempo como espacios que paradójicamente permiten que los seres humanos comprometidos con ideales superiores, pongamos en práctica nuestras mejores voluntades para aliviar el sufrimiento humano. Así es que esto es algo paradójico que ocurre durante las guerras. Lo vimos en el caso de Solferino, que acabo de narrar, caso de Solferino, en que hubo esta batalla encarnizada entre los ejércitos italianos y los ejércitos franceses, produjo semejante impacto a Dunant y a otras personas que los motivó a la creación de la Cruz Roja. En el caso de la Guerra de 1000 días, hay que recordar, en ese momento Panamá formaba parte de Colombia y las guerras civiles en que se veía envuelta Colombia, lastimosamente nos abarcaban a nosotros también. Y la peor, la más cruenta de todas, fue la Guerra de los 1000 días. Y tuvo escenarios importantes en Panamá y escenarios muy cruentos en Panamá. La primera fase de la guerra, que en Panamá se escenifica en el año de 1900, tuvo su punto culminante en la batalla del Puente de Caledonia, entre el 24 y el 26 de julio
del año de 1900. Y un poco como en la batalla de Solferino, no había en la batalla del puente de Caledonia servicios para atender a los enfermos y mucho menos para recoger a los cadáveres. Entonces la situación era espantosa. Había una mortandad por todas partes, heridos por todas partes. Y el cónsul británico, Claude Mallet, tuvo la iniciativa de convocar a otros cónsules, de pedir permiso y de solicitar el apoyo de los marinos ingleses, que eran parte de la tripulación del buque Leandro en español, Leander en inglés, era un buque de la Armada Británica que estaba en la surco, en la Bahía de Panamá en ese momento, se había enviado para proteger los intereses británicos en Panamá en medio de esta guerra. Y cuando el cónsul vio la mortandad que había y vio que no había posibilidades de atender a los enfermos y de recoger los cadáveres, que era un asunto fundamental, pidió permiso a las autoridades colombianas en Panamá, pidió permiso al comandante del buque, logró el desembarco de los marinos, que eran unos 80 y tantos, y con el apoyo de los marinos encabezó él esta labor de atención humanitaria a las víctimas y a los muertos de la batalla, de la batalla del puente de Caledonia. Lo significativo y lo importante, además de la acción humanitaria en sí, es que el cónsul iba adelante de la comitiva a caballo con un estandarte que tenía una bandera blanca, perdón, una bandera, el fondo era blanco y la bandera era, la cruz que estaba sobre el fondo blanco era una cruz roja. O sea, que utilizó el emblema de la Cruz Roja para llevar a cabo esta acción humanitaria. Y pensamos que puede ser la primera vez que se invocaba los principios, se invocaban los principios de la Cruz Roja para llevar a cabo una acción humanitaria en Panamá. Esto fue en julio del año de 1900, o sea, hace 120 años. Poco después, como sabemos, se fundó la República de Panamá en 1903, la Segunda República, porque como bien lo hemos observado, hubo una primera república antes de esa, entonces la Segunda República se fundó en 1903 y el benemérito Cuerpo de Bomberos, que había quedado en suspenso durante la Guerra de los Mil Días, se reactivó y creó una unidad de socorro cuyos integrantes llevaban el emblema de la Cruz Roja, una banda blanca con una cruz roja en el hombro. Entonces, a esta entidad se la conocía como la Cruz Roja del Cuerpo de Bomberos de Panamá. No era la Cruz Roja Nacional, no era la Cruz Roja Panameña, pero sí era una entidad de auxilio, de auxilio humanitario que había dentro del Cuerpo de Bomberos. Por eso es importante mencionar la fundación del Cuerpo de Bomberos, y comenzó a funcionar la Cruz Roja del Cuerpo de Bomberos en 1903. Unos años más tarde, en 1909, se creó en la zona del canal una filial de la Cruz Roja Americana. La Cruz Roja Americana había sido fundada en 1881 por una señora también, Clara Barton, y la Cruz Roja de la zona del canal se estableció en 1909 como una filial de la Cruz Roja Americana. Y finalmente llegamos a 1917. En 1917, por iniciativa de doña Matilde de Obarrio, la esposa del cónsul Mallet y hermana de uno de los fundadores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, impulsó la creación de la Cruz Roja Panameña. Fue donde el presidente Valdés a inicios del año, el presidente Ramón Maximiliano Valdés a principios de año, a pedir el apoyo oficial a la creación de la Cruz Roja Panameña, y este evento se materializó el 1 de marzo de 1917, cuando el presidente Valdés sancionó la ley número 40 de ese año, la ley número 40 de 1 de marzo de 1917, que crea la Cruz Roja Nacional de la República de Panamá. Con ese nombre se creó. En la actualidad se conoce como Cruz Roja Panameña y es una de las 192 sociedades nacionales reconocidas por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Internacional. Vaya, ciertamente
ese camino de aquellos momentos cruciales en la historia en los que, como bien nos has comentado, personas, su espíritu humanitario ha visto llamado a la acción, y ahí vemos también ese espíritu que buscamos conmemorar el día de hoy, ese espíritu humanitario que existe en el cuerpo de socorristas Cruz Roja, que vemos desde momentos en los que tal vez la filial panameña ni siquiera había sido, digamos, conformada oficialmente en Panamá. Ese espíritu humanitario ya existía dentro de muchísimas personas que acudían al socorro de otras durante sucesos tan sangrientos. Y así podemos hacer una consideración de que durante sucesos sangrientos, como lo fue la batalla de Solferino y la batalla del puente de Caledonia, estos llaman a la acción humanitaria inmediata, como fueron las acciones de Henry Dunant y los colaboradores de Solferino y Ginebra, y posteriormente las acciones de Claude Mallet y los marinos del crucero Leander de la Armada Británica. Sin embargo, también, pues, en aras de mejorar las condiciones de vida del ser humano en un plazo largo, evitar este tipo de sufrimientos, el trabajo continuo y fortalecimiento de instituciones humanitarias es fundamental. Me gustaría preguntarte, Carlos, también para desarrollar cómo fue la organización de la filial de la Cruz Roja Panameña en Panamá. ¿Cuál fue el camino para que ésta se diera desde el establecimiento de nuestra Segunda República Independiente en 1903 hasta ese momento en que, con los esfuerzos de Matilde Obarrio, Lady Mallet, el presidente y con muchos de otros colaboradores y aliados, el presidente Valdés sanciona la ley número 40 en 1917? ¿Cómo fue ese camino con las distintas dificultades sobrepasadas que llevaron a cabo esta fundación de tan importante institución? En ese sentido, esa es una pregunta muy importante, y en ese sentido creo yo que es bastante relevante mirar o enfocarnos en el papel o la función del liderazgo. El liderazgo, porque definitivamente es el liderazgo de una persona el que da como resultado esta fundación. La idea estaba allí. La idea había surgido de Ginebra a mediados del siglo XIX. Se había esparcido por todo el mundo. Pero se necesitaba un catalizador, se necesitaba una persona que impulsara esa idea, y esa persona fue doña Matilde Obarrio, Lady Mallet. Se la conocía como Lady Mallet porque su esposo, que inicialmente era el cónsul del Reino Unido, posteriormente fue embajador una vez que se constituyó la República, y fue nombrado caballero por el rey de Inglaterra con el título de cortesía de Sir. Entonces, a ella le correspondía por ser su esposa el título de Lady Mallet. Por eso es que se la conoce así también. Pero su nombre era Matilde de Obarrio. Ella pertenecía a una familia panameña bastante reputada, una familia de bastante prestigio y arraigo en Panamá. Entonces, esto es muy importante. O sea, estas no son consideraciones o comentarios gratuitos, son muy importantes. Porque si hay algo que llama la atención en la biografía de doña Matilde, es que ella es una persona que puso sus recursos personales, y cuando hablo de sus recursos personales, no hablo necesariamente de dinero, porque, bueno, ciertamente no era ella una persona de escasa condición económica, pero no son sus recursos lo principal que aportó. Lo principal que aportó ella fue su voluntad, su determinación y su liderazgo. El liderazgo de doña Matilde, digo yo, que tenía tres fuentes importantes, tres fuentes principales. En primer lugar, su autoridad moral. Y yo creo que esto es muy importante en nuestra actualidad, cuando la autoridad moral es una de las cualidades o virtudes que más escasean. Doña Matilde gozaba de autoridad moral, y gozaba de autoridad moral en parte por su prestigio familiar. Como dije, ella provenía de una familia muy arraigada
tanto por la línea materna como la línea paterna, sus ascendientes habían tenido importantes ejercicios y desempeños en Panamá, así que esa era una fuente, pero también era una persona que había recibido una educación esmerada. Y en el caso de las mujeres era mucho más insólito y mucho más extraño que recibieran esta educación. Recordemos que este era un momento en que a duras penas los hombres podían leer y escribir. Recordemos que a principios de la República, en los primeros años del siglo XX, la tasa de analfabetismo en Panamá era como del 90%. O sea que había un 10% de personas que sabían leer y escribir. Y en ese ambiente, he aquí una persona, que no solamente era una persona, sino una mujer que había recibido una educación esmerada en el extranjero y que tenía esa reputación también de una persona de sustancia cultural y de sustancia intelectual. Otro aspecto que tiene que ver con su autoridad moral, definitivamente, es su probidad. Matilde era una persona correcta, era una persona de malos manejos, ella no era una persona de irregularidades, ella no era una persona que utilizaba ni su posición, ni más la Cruz Roja, ni su fundación de la Cruz Roja para beneficiarse personalmente. Al contrario, una persona de absoluta corrección en su desempeño. Entonces, estas son las fuentes de su autoridad moral, que es muy importante. Al mismo tiempo, doña Matilde tenía conexiones importantes. Y no eran solo conexiones en Panamá. Recuerden ustedes que a inicio de la República Panamá era un lugar pequeño. Panamá era un lugar que hasta 1903 había dependido políticamente de Bogotá. O sea que ella tenía conexiones importantes en la capital panameña, pero también en otros países de la región. Y a través de Sir Claude tenía conexiones importantes en el extranjero, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos. Conexiones muy importantes. Y vínculos importantes con la zona del canal. La zona del canal, debemos recordar, fue un espacio que existió en el medio, en el medio del Istmo de Panamá, que dividió a la República en dos y que estuvo vigente durante 75 años entre 1904 y 1979. Y doña Matilde tenía buena relación con los oficiales estadounidenses a cargo de la zona del canal. Entonces, esto es muy importante. Y un tercer aspecto que influye en el liderazgo es su motivación. La motivación que tenía doña Matilde. Tenía una motivación muy fuerte, muy importante. Y en sus memorias dice ella que su motivación era, sobre todo, poder devolverle a la sociedad y expresar su agradecimiento por la sanación de su hijo. Doña Matilde tuvo dos hijos, Matildita y George, que fue su segundo hijo, y fue un niño que nació con problemas, aparentemente tenía meningitis y tuvo unos momentos muy difíciles, tanto el muchachito como sus padres, muy preocupados por él. Y en un momento tuvo una sanación. Y doña Matilde anota en sus memorias que la creación de la Cruz Roja Panameña fue su acto de gratitud, su acción de gracias por la sanación de su hijo. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Yo creo que este es un mensaje importante para los socorristas, es un mensaje importante para el personal del museo, es un mensaje importante para la sociedad. Tenemos recursos que no son necesariamente recursos financieros, que no son necesariamente recursos económicos. Tenemos recursos que podemos poner al servicio de la comunidad para llevar a cabo obras importantes y producir fines notables. Y ese fue el caso de doña Matilde, quien puso su autoridad moral, sus conexiones y su motivación al servicio de la Cruz Roja Panameña. Muchísimas gracias, Carlos, por esa excelente respuesta que nos has dado. Y con 103 años celebrados el pasado 1 de marzo de fundación en nuestro país de la Cruz Roja Panameña, el día de hoy conmemoramos el Día del Socorrista Cruz Roja. La Cruz Roja en Panamá y su cuerpo de profesionales y voluntarios, con un recorrido centenario en los aportes a nuestro país, sin duda es una de las instituciones que más aporta al desarrollo y crecimiento de todos los panameños. Háblanos
sobre el recorrido de esta gran institución en Panamá y los aportes que ella y sus socorristas han hecho y hacen hoy en día en nuestro país. Por favor. Con mucho gusto. Me parece muy importante que nos remontemos, para contestar esta pregunta, nos remontemos un momentito a los inicios de la República y que examinemos, exploremos las razones específicas por las cuales se fundó la Cruz Roja Panameña en 1917. Debemos tomar en cuenta que ya en los inicios del siglo XX había evolucionado un poco aquella idea original de que la Cruz Roja existía exclusivamente para atender a los heridos de guerra. El propósito de la organización se había ampliado en ese momento. Se seguía atendiendo a los heridos de guerra, no solamente a los heridos en tierra firme, sino también a los marinos heridos de guerra. Pero también había comenzado a difundirse el concepto de que la Cruz Roja tenía un papel importante que cumplir en términos del alivio al sufrimiento humano en otras situaciones que no emanasen de la guerra. Por ejemplo, situaciones que surgiesen a partir de desastres naturales o de eventos de otro tipo que causasen una importante devastación o cualquier cosa que profundizase el sufrimiento humano en una sociedad. Entonces, ya mencionamos anteriormente que las ciudades de Panamá y Colón eran ciudades donde había una gran incidencia de fuego. Y las personas que vean este podcast recordarán perfectamente bien que la ciudad de Panamá en 1671 fue destruida por un incendio. Entonces hay una tradición importante de fuegos. Hablamos acerca de la fundación de la Cruz Roja, perdón, del Cuerpo de Bomberos en 1887 para hacer frente a esa situación de incendios. Uno de los hermanos de doña Matilde fue fundador del Cuerpo de Bomberos y el padre de doña Matilde fue uno de los miembros de la directiva original del Benemérito Cuerpo de Bomberos. También había una situación de salud muy precaria en Panamá. Los estadounidenses intervinieron a partir de 1904, cuando comenzaron su ocupación de la zona del canal y contribuyeron al saneamiento de la zona de tránsito, pero especialmente estuvieron enfocados en la atención de la fiebre amarilla y de la malaria. Había toda otra serie de enfermedades que afectaban a la población panameña, sobre todo la población nativa y a esas grandes masas que vinieron de las Antillas a trabajar en el canal. Y me refiero a enfermedades como neumonía, como tuberculosis, me refiero a enfermedades gastrointestinales, inclusive enfermedades gastrointestinales que causaban la muerte. Así es que había una situación de salud muy precaria. El gobierno de Panamá inicialmente toma la determinación de recuperar el Hospital de Santo Tomás, que era un hospital que se había fundado en el tiempo de la dominación española, pero que también durante la Guerra de los 1000 días había quedado en desuso. Así que recupera el Hospital de Santo Tomás y nombra superintendente a un hermano de doña Matilde, el doctor Pedro de Barrio. Entonces, doña Matilde estaba muy vinculada a esta labor de ayuda social, de promoción social, por una parte. Por otra parte, conocía muy bien la situación social, la situación de salubridad de Panamá. Y en 1916, por aquellos vínculos que mencioné, que tenía muy buenos vínculos, se le acerca el jefe de sanidad de la zona del canal y le dice, doña Matilde, que en ese momento ella era la esposa del embajador de Inglaterra, entonces tenía una posición importante en Panamá, y se le acerca el coronel Howard y le dice, doña Matilde, tenemos este problema muy serio de sanidad, sería importante llevar a cabo acciones de salubridad en Panamá, y a ella se le ocurre en ese momento, porque como estaba vinculada con la realidad social en Panamá y además estaba vinculada a las dinámicas en el Reino Unido, a las dinámicas en Estados Unidos, también conocía el funcionamiento de la Cruz Roja. Había muchos nexos entre la legación británica y la Cruz Roja británica. Como tenía ella todo este bagaje, se le ocurre que no solamente atender específicamente lo que le solicitó el coronel Howard, sino ampliar esa acción y crear una Cruz Roja en Panamá. Entonces, la Cruz Roja en Panamá se crea específicamente para atender situaciones de salubridad y de desastres que afecten a la población. Eso dice la ley
número 1, ley número 40 del 1 de marzo de 1917, si nos vamos al texto. Así es que cuando me preguntas cuál ha sido el desempeño o el desenvolvimiento de la Cruz Roja panameña en el siglo que transcurrió desde entonces, esa labor ha sido muy importante, sobre todo en la atención de situaciones urgentes de salud y en la atención de desastres, incluyendo incendios. Los incendios ya han mermado de manera considerable porque las construcciones ya no son tan comúnmente de madera como lo eran a principios del siglo, que se utilizaba muchísimo la madera. Hay métodos un poco más seguros para cocinar, que no lo sabía en aquella época, entonces eso era una causa de fuego, una causa importante de fuegos, incluyendo un fuego enorme que hubo en Colón en 1940, que devastó aproximadamente una tercera parte de la ciudad, inclusive en 1940. Antes hubo muchos otros en Colón y en Panamá, pero ese de 1940 fue particularmente delicado y la Cruz Roja, por supuesto que tuvo una participación importante para ayudar para auxiliar a las infortunadas personas que perdieron sus viviendas y que fueron afectadas por ese incendio. Y así en otros incendios también. La Cruz Roja también ha tenido una importante actuación, como dije, en la atención de problemas de salud pública y sobre todo para auxiliar a las víctimas de desastres naturales. Cuando ha habido inundaciones, cuando ha habido fuegos, ya los mencioné, asuntos de otro tipo, cuando hubo terremotos, cuando ha habido terremotos, porque Panamá no está exenta de terremotos, cuando ha habido terremotos, la Cruz Roja también ha intervenido. Aludes, mencioné ya inundaciones, derrumbes, actividades de ese tipo, actividades naturales de ese tipo, eventos naturales de ese tipo, o eventos causados por negligencia o descuido humano, han sido el enfoque de la atención de la Cruz Roja. Hay otra actuación importante de la Cruz Roja, y aquí es donde veo una vinculación también muy fundamental con el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, y es como entidad promotora del derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Es el derecho que busca humanizar, en la rama del derecho internacional que busca humanizar la guerra. Más ampliamente, crear una conciencia entre las personas de todo el mundo, en todo momento, ya sea que estén en guerra o que no estén en guerra, pero obviamente más importante cuando están en guerra, pero en todo momento, acerca de la importancia de dar a todos nuestros semejantes un trato digno y respetuoso. Y esta es una importante función del movimiento internacional de la Cruz Roja, que se remonta a sus orígenes en 1863, porque el primer convenio de Ginebra relativo al trato que se les debe dar a los heridos, los soldados heridos en la guerra y en campaña, es un convenio de 1864, el primero de los convenios que forma parte del cuerpo legal del derecho internacional humanitario. Y este, como dije, es una rama del derecho internacional, un aspecto del derecho internacional de los derechos humanos, que está muy difundido, muy desarrollado y que la Cruz Roja se ocupa de promover, de forma tal que en situaciones tan horrorosas como las guerras haya un mínimo de atención, un mínimo de respeto a la dignidad humana. Y el derecho internacional humanitario abarca a los soldados heridos en campaña y en guerra, y a los marinos también, o sea que no solamente son los soldados sobre tierra firme, sino los marinos en alta mar, a los prisioneros de guerra, que son los soldados capturados por el ejército enemigo, merecen un trato mínimamente decente y digno, de acuerdo con el tercer convenio de Ginebra, y de forma muy importante a los civiles que están atrapados en un conflicto. Los civiles que no tienen arte ni parte en un conflicto, que no son combatientes, pero que muchas veces se ven afectados de forma importante por estos conflictos. Entonces, el cuarto convenio de Ginebra abarca la protección que corresponde a los civiles en tiempos de guerra,
y la violación de los derechos humanos de los civiles en tiempos de guerra ha sido una violación permanente y nefasta y muy dolorosa y lamentable a lo largo de la historia. Y la Cruz Roja tiene un papel importante para promover el derecho internacional humanitario, para crear una mayor conciencia acerca de esta rama del derecho internacional que debemos poner en práctica, sobre todo en situaciones de guerra, pero más ampliamente que debemos poner en práctica para dignificar a cada ser humano, para comprender que cada ser humano es un ser que tiene dignidad y que tiene derechos. Y es que esa dignidad y esos derechos deben respetarse en todo momento. Esas son labores importantes de la Cruz Roja panameña. Como dije, la atención a las poblaciones afectadas por desastres naturales y de otro tipo, y la promoción del derecho internacional humanitario. Dos grandes ramas de acción. La Cruz Roja panameña, fundada en 1917, es una de las 192 sociedades nacionales de la Cruz Roja en el movimiento internacional de la Cruz Roja, y tiene en la actualidad alrededor de 1.600, me parece que la última cifra fue 1.666 voluntarios, un número importante de voluntarios. La Cruz Roja panameña, como son todas las sociedades nacionales de la Cruz Roja, es una organización fundada y que opera a base del trabajo, o sea que las personas que colaboran con la Cruz Roja lo hacen voluntariamente y lo hacen de forma gratuita. Evidentemente que hay algunas personas en la organización que tienen una dedicación a tiempo completo y que esas personas sí reciben un salario. Pero ese cuerpo de voluntarios que forma, que constituye el meollo de la organización y la agrupación o el grupo que le da sustancia a la Cruz Roja panameña, ese el cuerpo de voluntarios es un grupo de personas que entregan su trabajo gratuitamente a la Cruz Roja panameña en aras de estos fines humanitarios acerca de los que ya hablé. Y me complace mucho que se pueda conmemorar el Día del Socorrista con un homenaje y con una labor de difusión muy importante del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. He tenido la ocasión de participar con los integrantes de la Cruz Roja en muchas ocasiones, y sobre todo los socorristas y los voluntarios me han escuchado con mucho interés, han estado muy interesados en conocer un poquito más a fondo la historia de su organización, porque el sentido de su organización ya lo conocen perfectamente, pero querían adentrar un poquito en esos aspectos de la historia de la organización. En cada momento en que he tenido la oportunidad de compartir con ellos, ha habido intercambios muy gratos y he sentido una gran receptividad y un gran interés por tener mucho más presentes los orígenes de la organización, que es algo muy importante y que contribuye a darles una motivación para que sigan llevando a cabo esa labor tan importante que desempeñan a beneficio de toda la sociedad panameña. Y pues la verdad que estoy seguro de que lo has estado realizando con también los múltiples desarrollos con los que al equipo de guías también del museo muy amablemente nos has compartido que has llevado a cabo sobre la historia de esta importante institución, también de la mano trabajándola con los socorristas de la Cruz Roja y hablando al respecto de los orígenes de esta institución, que lo has hecho de una manera excelente, y tanto a nosotros como a los socorristas también de la Cruz Roja, y continúas llevando esta importante información para toda la sociedad. Y me quedo con esas excelentes palabras, Carlos, que nos has comentado, de que realmente el corazón o el meollo de esta tan gran institución que es la Cruz Roja en el mundo y también en el Istmo de Panamá está conformada realmente por este cuerpo de socorristas, este cuerpo voluntario, también a los profesionales que dentro de la organización trabajan y que hacen posible que esta misión tan altiva, loable de esta gran institución haya sido realizada en el tiempo que lleva en Panamá y en el mundo, y continúe siendo realizada para siempre mejorar las condiciones de vida del ser humano y velar
por el trato humanitario en situaciones muy difíciles como lo son desastres naturales y también situaciones de conflicto armado. Así que muchísimas gracias, Carlos, y hemos sido realizados con esta gran participación por tu parte en esta conmemoración del Día del Socorrista Cruz Roja, conociendo los orígenes y la historia de esta institución, y también quiero expresarle al público lo grato que nos sentimos con la participación de el doctor Carlos Guevara Mann, más personalmente en la comunicación con él. Carlos, la verdad te agradezco mucho. Ha sido aliado cercano del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos y has desarrollado también la elaboración de la exhibición de la línea del tiempo del reconocimiento de los derechos humanos que se encuentra en el Museo de la Libertad y que desarrolla la historia de los derechos humanos desde sus inicios, sus orígenes, hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de manera sumamente completa en el museo. Una exhibición permanente que esperamos pues cuando se pueda ir a visitarla, la conozcan y sepan que Carlos ha elaborado este tan importante desarrollo y sigue colaborándonos con podcasts como los que estamos desarrollando ahorita mismo. Les agradezco también a todo el público que ha podido observar este podcast y sobre todo especialmente en la conmemoración de este día tan importante a todos los socorristas y a todos los voluntarios y profesionales que conforman la institución humanitaria más grande del mundo, la Cruz Roja y Media Luna Roja Internacional, también con la filial en Panamá. Muchísimas gracias, Carlos, y te agradecemos mucho. Gracias a ti, gracias.